Hoy en La Rosca vamos a hablar de discapacidad en Uruguay, un tema muy importante que implica a miles de personas y sus familias. Se estima que en Uruguay viven más de 170.000 personas con alguna discapacidad. Federico Lezama, director del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, muchas gracias por acompañarnos en La Rosca. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Antes de... Más al micro, te pedimos, antes de meternos capaz en la gestión, ¿cómo llegaste o qué te llevó a laburar estos temas de discapacidad antes de estar en el MIES? Estuviste en la Intendencia de Montevideo también. ¿Por qué siempre desde este tema? Bueno, estamos en el 25, fue en el 2005, hace 20 años que me vinculé al tema de la discapacidad desde lo político. Con el primer gobierno del Frente, estuve trabajando en los primeros años en el Parlamento y la gente en esa época empezaba a golpear la puerta y entrar a ese lugar que era un lugar que a veces reservado o lejano de la ciudadanía, y que llegar al frente del gobierno hizo que mucha gente pasara por ahí a plantear cualquier tema. Y uno de ellos fue un joven con una discapacidad que se arrimó al despacho. Trabajábamos en ese momento con Pablo Álvarez y le planteó que necesitaba un lugar donde vivir porque ya no queríamos vivir con su madre. Y tomamos el tema y empezamos a entender esa realidad, a pensarla, a estudiarla, y fuimos rascando y como esas sensaciones del revoque, que se te cae, ¿no?, una pared y descubrís un mundo. Bueno, era un mundo que la política no le había prestado atención, la política partidaria. Y cuando mirábamos los indicadores sociales y las realidades, la brecha era tan grande que impactaba. Y se nos había pasado a nosotros esa lectura. Bueno, a partir de ahí empecé a trabajar sistemáticamente en el tema. Después en el 2008 pasé a ocupar la intendencia de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. En el 2020 estuve en la Intendencia de Canelones y bueno, a partir de hace 3 meses tengo a cargo la Dirección Nacional de Discapacidad, con un recorrido de muchos años trabajando en este tema como tema central de mi formación y de mi quehacer político y laboral. Y Federico, para entrar un poco más en el tema de actualidad, ¿cómo describís hoy actualmente, cómo está la actualidad de Uruguay, la discapacidad en Uruguay? Bueno, paradójicamente las brechas que veíamos hace 20 años se mantienen. Es decir, en Uruguay se ha transformado en estos 20 años, ha mejorado en muchos de sus indicadores, pero la distancia que sigue habiendo entre los problemas y la realidad de las personas con discapacidad con la población en general se mantiene. Y eso es un dato crudo que nos interpela como sociedad, pero también personalmente a quienes hemos estado trabajando en estos temas, al gobierno, y gran parte de la apuesta de esta etapa es justamente a revertir esa situación. Porque de alguna manera no logramos en 15 años de gobierno de Frente y después los 5 años de gobierno del Partido Nacional con sus acciones, no logró mover la aguja, no logró generar un punto de inflexión. Y los indicadores y los datos que tenemos actualmente siguen dando cuenta de las distancias. Nosotros estamos en este momento analizando el censo, los datos que son recientes, que se pusieron a disposición en el mes de diciembre, y bueno, asumimos en marzo, estamos poniendo los equipos a trabajar, y el primer dato el primer dato es que hay pocos datos, ¿no? Porque la manera de medir la discapacidad a través de un censo es una aproximación, no es una constatación. Nunca logramos hasta ahora instalar un mecanismo de valoración única de la discapacidad en el Uruguay, por más que ha habido un avance importante y estamos próximos a su implementación, y eso, si bien lo inició el gobierno del Frente, lo sostuvo y lo desarrolló el gobierno del Partido Nacional. También esto lo digo con una tónica de cuál es nuestro enfoque de trabajo, de reconocimiento de todo lo que está bien, y el esfuerzo que hicieron, así como en los aspectos en los cuales le erraron feo
o no desarrollaron, también lo vamos a marcar. No venir con un espíritu refundacional. De ninguna manera. Pero también como denunciar las cosas que hubo y qué cosas han encontrado para justamente esto, marcarle al gobierno anterior. El principal error que cometió el gobierno del Partido Nacional y de la coalición fue de enfoque. Lo que hizo fue tomar la discapacidad y la metió adentro del sistema de cuidados. Claro. Es decir, la miró como tuvo esa mirada caritativa de que las personas con discapacidad lo que necesitan es ser cuidadas. Y no quiere decir que no requieran de cuidado, pero el sistema de cuidados como está planteado toma un segmento de la población, en particular atiende a la población con dependencia severa, que es una ínfima parte de las personas con discapacidad, y la totalizó, y por lo tanto no pudo desarrollar el enfoque social y las políticas universales en materia de salud, de educación, de trabajo, de vivienda. Ya en el 2016, cuando el Uruguay, luego de aprobar la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, rinde cuentas ante el Comité de Naciones Unidas, se nos marcaba como un error, un problema, que hubiéramos incorporado el programa de asistentes personales dentro del sistema de cuidado. Y nosotros, 5 años después o menos, metimos a toda la discapacidad dentro. Entonces ahí hay un error que de alguna manera también limitó el trabajo de quienes estaban al frente de esta dirección. Y lo otro, que es un problema no solamente de este gobierno, sino ha sido también a lo largo de la historia, es que la conducción de la discapacidad ha quedado también en un nivel muy precario o de mucha debilidad para pensarse como un motor de transversalización en el conjunto del Estado. Si las políticas de discapacidad no son las políticas del MIDES o de la Dirección de Discapacidad, son las políticas del conjunto del Estado. Y esto, por más que han habido muchos esfuerzos, no se ha logrado consolidar. La principal política de discapacidad está centrada en la seguridad social, que es histórica, y se basa en la transferencia de recursos. La seguridad social de los trabajadores que quedan con alguna incapacidad laboral, que pueden tener o no discapacidad, pero que pueden tener un apoyo social, o las pensiones, o ayudas especiales. Y eso está avanzado en un enfoque de sostener la vida, pero no de desarrollarla. Claro. Sí, ni integrarla tampoco. Entonces no me ha podido profundizar en los temas de educación, en los temas laborales, en los temas también del acceso a la salud. Hay cobertura de salud. Todas las personas con discapacidad, la gran mayoría, tienen cobertura. Pero la manera de acceder cualitativamente es muy precaria, en lo que tiene que ver con la formación, muchas veces de los profesionales, hasta de la accesibilidad física de los servicios de salud, los estudios. Ni que hablar que la prevención y la información no te consideran como... Claro. No estás dentro de la norma. Te van en el carnet de desarrollo de los niños y niñas y adolescentes y las personas con discapacidad no están ahí. Claro. Sí. Entonces es algo notorio que nuestra propuesta en este momento, más que mirar para atrás, es entender de dónde venimos y marcar un punto de inflexión, y así es que asumimos esta responsabilidad con la definición también de Yamandú. Orsi en este tema, que no solamente se comprometió, sino que previo a la elección construyó un acuerdo interpartidario firmado por todos los candidatos a presidente, en los cuales tenemos 7 puntos que son bien abarcativos y que van en esta mirada y que tienen que ver con mejorar la institucionalidad, ponerla en un lugar supraministerial, con esa capacidad de diseñar una política de Estado, consolidar el componente de la información para pasar de una política de la aproximación a una política de la precisión. Muchas de las acciones no se implementan porque no se logra cuantificar la dimensión del problema y la cantidad de personas y por lo tanto los recursos que hay que poner. Entonces ese es un cambio clave que vamos a transitar en este periodo. Y después la estructuración de un plan nacional de discapacidad donde atendamos las prioridades, que son educación y trabajo. Hoy algún dato del censo primario que estamos evaluando tiene que ver con la vinculación de las personas con el sistema educativo. Es decir, en el conjunto de la población creo que es un 2,6% de personas de la población general que nunca se asistió al sistema educativo.
En la discapacidad es 3 veces más, 6,9. Ese es un dato que da cuenta de esa brecha. Ni que hablar cuando vemos los números en lo que tiene que ver con la trayectoria educativa. Claro. Si bien en el conjunto de la población, en los ciclos, va terminando cada vez menos gente, cuando llega al nivel universitario, más del doble de las personas de la población en general llegan a nivel universitario, y en la población con discapacidad es casi ínfimo. Entonces, bueno, ahí empezamos a afinar el diseño de la política con los datos que tenemos disponibles, y vamos a construir un instrumento de plan de trabajo que va a articular los recursos de la ANEP, de la universidad, lo que tiene que ver con educación, del Ministerio de Educación y Cultura, con otros recursos existentes también en el Estado, y que tienen que apuntar, y acá hay un enfoque importante de la mirada que no solamente tiene que ver con la creación de esta nueva institucionalidad de la conducción, sino de un sistema de gestión y de monitoreo de las políticas que ponga el foco en el impacto en la vida de las personas y no solo en el resultado de gobierno. A veces los gobiernos tenemos la tentación de contentarnos diciendo hicimos esto, aquello y lo otro, pero no sabemos si eso impactó y modificó ese indicador. Entonces, la construcción de este sistema lo que va a hacer es poner la mirada del éxito va a estar en si movemos la aguja o no. Y si nos equivocamos, aún cumpliendo con nuestros objetivos, lo vamos a reconocer. Y vamos a tratar de construir propuestas que sean efectivas. Porque el otro gran problema que tiene este tema es la falta de conocimiento y de enfoque. Lo vemos en el nivel político, lo que nos ha venido pasando, pero también en el nivel técnico, y nos queda como reserva de conocimiento las familias y las organizaciones. Y eso se da como porque por falta de trabajo, no sé si en campo, pero falta de preguntarle a las personas con discapacidad qué es lo que necesitan, o qué, como que has nombrado muchas cosas que pareciera como que no apuntan realmente a lo que necesita esa persona. Ese es o cómo se arregla eso, pero es así, esa pregunta define el movimiento social de la discapacidad. Históricamente ha tomado una consigna que es el nada sobre nosotros y sin nosotros. Pero eso no ha sido así, claro, en el diseño de las políticas. Muchas veces porque la gente le cuesta organizarse, porque está sosteniendo la vida. Claro. Ya es difícil vivir la discapacidad en carne propia, en una familia, organizarse para los traslados, para el acceso a la educación, para la salud, para la alimentación. Es decir, todo muchas veces tiene una carga mayor. El tiempo que te queda para organizarte y convencer a los niveles técnicos y de gobierno de que el rumbo va por allá, y encima te dicen, bueno, pero no tenemos presupuesto. Un dato que también sacamos de estas primeras conclusiones de estos meses de que asumimos es que el presupuesto de la Dirección de Discapacidad, que está dentro de la Dirección del Sistema de Cuidados y Discapacidad, no llega al 3% del presupuesto de todo el ministerio. Y el 95% de ese presupuesto está destinado a asistencia social y principalmente a alojamiento. Alojamiento de personas con discapacidad de 24 horas, con un alcance muy pequeño en cantidad de gente. Es decir, esa es la estructura. Entonces, esa lógica de transversalizar y de dialogar con las organizaciones cuando también la discapacidad es muy heterogénea. Eso, como tendemos a homogeneizar y entender lo que necesitan las personas con discapacidad, pero nos olvidamos que son personas que pueden tener una discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial, y es también como muy difícil generar políticas que los abarquen en su totalidad, porque justamente esto, no son homogéneos. Y está además, no solamente es el tipo de discapacidad, sino que es la edad. No es lo mismo lo que precisa un niño con discapacidad que una persona mayor. Ahí entra la cuestión de clase también. La cuestión de clase, la cuestión de género. Entonces hay que hacer una lectura inteligente, que comprenda la dimensión de los problemas, y que tampoco ponga el foco en las características de la persona, sino en los problemas de los cuales se enfrenta. Que ahí también nos damos cuenta que cuando resolvemos un problema pensando en la discapacidad, se lo resolvemos para mucha otra gente. En el caso de la accesibilidad es notorio con las personas mayores. En ese trabajo ahí está el enfoque. Yo llevo 20 años discutiendo estos temas, profundizándolo, y me encuentro sistemáticamente discutiendo como la primera vez.
en términos generales. Cuando estoy en ámbitos profesionales, ámbitos políticos, hay una falta de acumulación que se ha modificado, sí, en lo que tiene que ver con la percepción del tema. Sí, el tema es mucho más notorio. También estamos viendo algunos instrumentos de medición del tema en los medios, por ejemplo, con la lectura de las redes sociales o de los medios de comunicación. Sin duda que en las campañas electorales es notorio cómo se ha trabajado, pero hay que afinar también el enfoque, porque no solamente se trata de hablar del tema, sino cómo se habla y qué lugar tiene la persona con discapacidad. El cuarto pilar de nuestro trabajo, que tiene que ver con la institución, una nueva institucionalidad que jerarquice la construcción de un sistema enfocado en el impacto, la elaboración de un plan que establezca el alcance. El cuarto pilar es la campaña pedagógica. Y es campaña pedagógica para poder explicar que no es ni una campaña educativa, ni de sensibilización, ni de información, ni de capacitación, sino que es todo junto, y que lo que busca es impactar no solo en la racionalidad de las personas, en la manera en cómo las personas enfocan estos temas, porque la verdad que tenemos una sociedad en la cual aprende rápido a decir lo que hay que decir, ¿no? Dice, calcula que ya no va más lo de incapacitado, ahora es persona con discapacidad, y hay algunos que no hablamos de la situación de discapacidad y otra. Estuvo también ahí la de capacidades diferentes. La capacidad diferente, que fue como una vertiente ahí que se tomó más vinculada a la discapacidad intelectual y del lado de la familia, y que a mucha gente le quedó cómoda, porque en general hay un componente afectivo muy grande en el abordaje, en lo vincular. Entonces, se aprende rápido el paradigma, las categorías, y se repite, pero cuando se vincula a la persona, o cuando se toman decisiones, opera el prejuicio. Y el estigma también, ¿no? Y el estigma negativo. Claro. Entonces esto opera para la educación, para la salud, para el trabajo. Nadie emplea a una persona con discapacidad, aunque tenga el paradigma, porque siente que no le va a aportar. Respecto a eso también está el tema de la cuota del acceso a los empleos públicos. ¿Se está cumpliendo eso? Y si no, bueno, ¿cuáles son los obstáculos para que esas personas ingresen a trabajar? ¿Es esto de falta de capacitación, es prejuicios de los jerarcas, es que hay pocos postulantes, es que hay barreras arquitectónicas que te impiden entrar a tu lugar de trabajo? Bueno, es todo junto. No hay una que queda fuera de la explicación. Si lo miramos de un lugar que hay una ley y que no se cumple, no se justifica. Claro. ¿No? Lo que habría que hacer es modificar las estructuras necesarias para cumplirla. Esto tiene 30 años, estas cuotas, sobre todo en lo público. Y no logra, nunca, habla del 4%, nunca logra pasar el 1% a lo largo de los años. Ahí operan muchas... opera el lugar donde está la discapacidad, que no logra posicionarse de una manera tan fuerte que no cumplirlo sea un problema, ¿no? Aunque no estés convencido, si no puedo no cumplir, sería como una lógica más de fuerza, no está presente eso. Y después yo creo que opera esta dimensión del prejuicio negativo. Yo he estado en varios concursos y trabajando, promoviendo, generando las condiciones y la confianza. Y siempre están las resistencias, de que es como, lo ven como una política social, de que bueno, cumplimos el cupo, pero no lo consideran como una persona que va a venir a trabajar. Y creo que esta idea de la campaña pedagógica tiene que ver con operar sobre la subjetividad de la gente, no sobre la información y sobre la racionalidad, y que empiece a operar en un nivel vincular y afectivo que no solamente destrabe los mecanismos para el acceso a los derechos del trabajo, a la educación, a la vivienda, pero sino también a lo vincular, claro, a ir a un cumpleaños. Sí, tu propia familia te invita al cumpleaños, ¿no? También pasa por ahí, en los niveles a veces de exclusión, porque no te comportás como esperan que te comporte y no quieren ese problema en la fiesta. No, y también pensaba que hay una diferencia cuando la discapacidad es notoriamente visible, no sé, física, y como que también el estigma negativo cambia a cuando es yo trabajé mucho también con, no sé, en Vilar de Bo o centros de rehabilitación. Muchas veces el conflicto era que eran maltratados o no se contemplaba porque no se veía, no era visible.
¿no? Y era, no sé, algún diagnóstico de padecimiento psíquico o demás, y al no ser visible también se sentían que no estaban contemplados, ¿no? También en esa diferencia de lo que genera o lo que en el imaginario de cada tipo, cada persona, cada subjetividad. Sí, y hay casos que son como paradigmáticos, ¿no? Como la sociedad ha incluido a algunos y a otros no, los excluye Eternamente. Algunos son admisibles y hasta simpáticos, y otros no. Eso es como una línea fina, media un poco perversa que tenemos como socialmente de darle entrada a los que se acomodan a las pautas. Claro. ¿No? Si normal, lío, Claro. estás ahí, bueno, ¿no? Que es tolerable. Hay algunos que ni siquiera estando ahí acompañando porque no les gusta la estética. Sí. Hay vivimos en una sociedad muy superficial de la imagen, entonces la gente piensa en las actividades, los eventos, las oficinas, las recepciones, y dice, no, pero acá yo quiero transmitir tal cosa. Ahora, cuando hay determinado tipo de discapacidad que está bien vista, cambió y se ve como la responsabilidad social, toda esa movida que hubo durante muchos años, bueno, ahí sí contrato a una persona con discapacidad y lo pongo visible. Y lo pongo hasta como un afiche. Pero ahí fue el estandarte de la imagen de la empresa. Pero ahí también me da como la sensación de que tampoco se valora el laburo que pueda hacer esa persona, sino que más bien como una cosa del empleador, digo. Como que no se le da la oportunidad del laburo, sino que se hace para cumplir. Bueno, pero eso justamente son estos mecanismos que hay sociales de cómo integran las realidades. Que no terminan de integrarlo, en realidad. No, las integran a la misma lógica y al mismo principio, en este caso, de mercado, ¿no? De marca. Esto, a ver, traído así es un poco bruto de cómo lo estamos abordando, pero me parece que ayudan este espacio a ir a cortar camino para entender de qué estamos hablando. Esto que vos traías y vinculaba el trabajo, la dimensión de clase, en esa lógica, incluso también no solamente el empleador, el sector empresarial, sino también la clase trabajadora. Durante mucho tiempo tampoco consideraba a las personas con discapacidad como personas que podían trabajar, porque es el mismo principio que está atravesado socialmente de manera muy fuerte. Y en una discusión con sindicatos decíamos, bueno, pero ni siquiera están teniendo el privilegio de ser explotados en esta sociedad. Sí, claro. ¿No? Porque si fueran explotados, por lo menos pasarían a dejar de ser los discapacitados y pasarían a ser parte del bando de los explotados, entonces te podrías integrar a un sindicato como laburante y podrías hacer un proceso de socialización que te permita adquirir herramientas para integrar tu perspectiva singular en la lucha de la clase trabajadora. Eso no se ha dado, y eso tiene que ver con esa conversación que decía al principio. Cuando yo miraba esta realidad al principio decía, bueno, pero no están en los sindicatos, no estaban en los gremios, en los gremios estudiantiles, no estaban en las cooperativas de vivienda, porque todas las que se construyen eran inaccesibles, y no había capacidad, aún teniendo gente de sensibilidad social y no una lógica de mercado, pero a este sector lo dejamos fuera. Y eso está en tensión hoy en día. Eso sí ha cambiado. Si hay sindicatos que lo han agarrado como bandera y no lo agarraron una vez. Lo sostienen y lo laburan todos los días. Y hace la diferencia para mucha gente, lo que tiene que ver con la inclusión laboral, y también crea condiciones para que hoy estemos planteándonos una política y un punto de inflexión histórico que realmente tenemos mucho entusiasmo y muy convencidos de que lo podemos hacer. Sobre estas bases de estos reconocimientos de lo que viene a favor y también de los agujeros que tenemos. Recién a mí se me venía en la cabeza cuando vos hablabas de esto de mirarlos desde el punto de vista de la caridad, cuando Pilar decía, bueno, hay aceptados y no aceptados aún dentro de la categoría discapacidad. También pasa mucho esto del paternalismo y de ver que son angelitos y de hablarles como si fueran un niño de 2 años y hablarles más fuerte por si no me entienden. Y como hay una cuestión ahí también de yo soy superior intelectualmente a vos y te lo demuestro y te infantilizo todo el tiempo con las personas con discapacidad. Ese es como el otro polo, ¿no? Claro. Del mismo problema. Es como la sobreprotección. Sí. O la sobreexclusión, es decir, no encajás, o la sobreprotección, que se basan en el mismo principio de no ver al otro como un otro como que igual, puede apoyar. La izquierda, para decirlo así, ¿no? Históricamente vio la discapacidad como personas a las cuales
había que ayudar y tenía que ser solidario. Jamás lo vio como un sujeto de lucha. Sí, en el discurso como sujeto de derecho, porque eso no se discute. Pero sujeto de lucha es como una categoría que la traigo para pensarla, porque implica otras cosas. Y tiene que ver con esto. Si yo no puedo querer al otro al que le tengo lástima. De hecho, también en lo vincular más íntimo, si no te podés enamorar de alguien al que le tenés lástima. Y si opera tu lástima como eje estructurante, que tiene una connotación histórica, religiosa también, ¿no? Muy cristiana, de cómo se ha abordado este tema y que históricamente fueron las instituciones que atendían a la discapacidad, limitan muchísimo el despliegue, y aún logrando indicadores de política de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, si no logramos revertir esa mirada, la exclusión va a ser sistemática, la sensación de soledad también. Por eso es un pilar importante de trabajo, y por eso no es una campaña de publicidad. Claro. Es una tarea distinta que tiene que ver con el trabajo de hormiga, una experiencia de trabajo en Intendencia de Canelones que se llama Canciones para Avanzar Juntos. Son canciones que hablan de la discapacidad y hablan de la diversidad y de la igualdad, y además de ser herramientas para pensar este tema, disparadores, también hay un grupo de talleristas que son los creadores de las canciones que trillan todas las escuelas de Canelones, y a través de las canciones van trabajando la subjetividad. No trabajan los conceptos. Los conceptos se trabajan de otra manera, lo pueden trabajar otras personas. Apuntan justamente a esta perspectiva de pensar al otro no como un otro ajeno, ¿no? Y no pensarte vos como el nosotros y ellos, sino de modificar esa estructuración. Ni que hablar que es de largo aliento, pero para algo se tiene que empezar. Y lo ponemos arriba de la mesa como un tema central, no es accesorio, no acompaña la gestión, es parte central y estructurante de la gestión, porque la gestión es política también, y acá está el diferencial. Capaz que después en los instrumentos hacemos lo que el Estado nos permita, y el alcance de las acciones va a estar dada por la comprensión política del gobierno y de la oposición, que tiene para aportar en esto muchísimo, entre otras cosas los votos para tomar las decisiones en la Cámara de Diputados, y veremos a qué velocidad podemos ir. Lo que sí vamos a hacer es marcar el rumbo. La velocidad la va a marcar la política, y la profundidad, eso sí que lo va a marcar la sociedad, y la capacidad que tengamos de tener un diálogo fructífero y profundo con las organizaciones, con la familia, sin subestimar, respetando al máximo cada una de las personas que cómo vive, a los colectivos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que nos plantean, ¿no? Ahí está también la clave, y confiar en nuestro pueblo, confiar en la gente que vive la realidad, y tratar de ahí encontrar el poder de transitar un proceso de transformación, que es mucho más profundo que un proceso de gestión política o de administración política de 5 años. A mí se me ocurría, saliendo de ese tema un poco, y capaz que no tenés la respuesta, pero ¿tuvo alguna incidencia esto del teletrabajo, de las clases virtuales, etcétera, esto de después de la pandemia que pasamos a vivir por Zoom y por Google Drive, en el acceso de las personas con discapacidad al trabajo, en el marco de esto de no me tengo que movilizar, no tengo que tener una computadora, no se vio? No lo tenemos medido. Particularmente con el tema del trabajo no lo tenemos medido. Sí, fue un impacto grande en lo que tiene que ver con participación. Si muchísima gente no accedía a las reuniones porque era inviable sin tener transporte, no solamente viviendo en Montevideo, sino pensando en lo nacional. Nosotros, yo estaba en la Intendencia de Montevideo en el 2019, creamos el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad. Hicimos una convocatoria, una asamblea de organizaciones. Las organizaciones de personas con discapacidad tenían más votos que las que trabajaban para la discapacidad. Se eligieron representantes en términos similares a los consejos vecinales, se postularon con
y se eligió un consejo. El 3 de diciembre del 2019 se puso en funcionamiento. En marzo cae la pandemia. Ese consejo se reunía 3 veces por semana, virtual. Sí, en una situación distinta no se podía, capaz que las reuniones iban a ser muy difíciles. Y más te diría. Y esa herramienta no es que lo medimos como un instrumento, pero sí lo vivenciamos y se instaló, y muchísima gente hoy puede participar y expresarse. También nos pasamos de rosca y las reuniones, la presencialidad y la grupalidad se nos limitó un poco. Pero bueno, eso ya es un problema del conjunto de la población, no es un problema particular. Nos estuviste contando que desde que trabajás, hace ya, desde 2005 dijiste, no ha habido mucho movimiento en cuanto a derechos o ganancia de derechos. En la región, ¿cómo estamos? ¿Hay países que están mejor que nosotros dentro de la región, Latinoamérica? ¿En qué lugar nos...? Una precisión, yo lo que dije fue que la brecha se mantuvo. A eso me refería, la brecha... No es que no hubieron avances. Pero sigue igual Pero el conjunto de la población avanzó también. Claro. Y mucho más rápido que la discapacidad, y por lo tanto se mantiene en esa brecha. A nivel de la región, hay sí hay países que tienen avances mucho más significativos, sobre todo en la estructuración de la política. Tengo mis dudas después en los indicadores poblacionales, que a veces son más difíciles de medir, porque vos querés medir Brasil, claro, es más difícil. Vos que medís alguna región de Brasil y podés ver ahí algún impacto más profundo, lo mismo que Argentina, Chile, pero todas estos países, Chile en particular, Argentina, en estos 20 años, después de que se aprueba la convención en el 2006, y que Latinoamérica es el continente que ratifica la convención más rápido, en esos primeros años de aprobada, y hubo un impacto en las institucionalidades, en los presupuestos, en los programas que se implementaron, en la visibilidad, que fue muy notorio. Y nosotros aprendimos mucho. De hecho, desde el trabajo en la Intendencia formamos parte y creamos el grupo de discapacidad e inclusión de la red de Mercociudades, y el trabajo desde Bolivia, Paraguay, aún países que no tenían un desarrollo institucional tan consolidado, tenían muy buena práctica. Ecuador, solo hicimos un convenio con Ecuador en lo que fue la experiencia de Uruguay sin barrera, donde se trilló el Uruguay buscando a la gente para identificarla y poder arrimarle las prestaciones que necesitaba. Que esto es parte de lo que vamos a intentar también reeditar con la implementación del baremo, que es no esperar a la gente que llegue, vamos a ir a buscarla. Y no vamos solamente cuando dice nos pide algo concreto, le vamos a ofrecer 10 cosas más que no sabe, que no la pide porque no las conoce y que le pueden impactar en su vida. Entonces, y nombro la región, porque vos lo he preguntado, pero y también es donde las formas de resolver los problemas son mucho más parecidas a las nuestras. Nosotros aprendimos mucho de España, aprendimos de Noruega, aprendimos de Estados Unidos. Pero los problemas son más parecidos. Los mecanismos de cómo resolvieron ellos son muy distintos, a base de una inversiones de recursos muy grandes. Pero aprendemos de su conocimiento, de su enfoque, de sus ideas, de cómo han ido resolviendo cuestiones en lo que tiene que ver con lo laboral, con la organización del trabajo. Ahí hay realmente, y han sido muy generosos también con el Uruguay, la cooperación internacional, en particular en los temas de discapacidad. Bien. Bueno, muchísimas gracias por venir, Fede, así que nos vemos la próxima. Queda muchísimo por conversar, pero este quinquenio recién comienza, así que hablamos con Federico Lezama, director del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Te tenemos que pedir, antes de despedirte, que nos recomiendes una canción o un artista para que quede sonando en la tanda de M24. Bueno, muchas gracias por la invitación y por traer este tema en este momento que nos permita ponerlo en esas agendas y de esta manera además que nos permite reflexionar. Vámonos con una canción que no puede ser menos, citando a Canciones para Avanzar Juntos, la canción ¿Quién dijo? De Diego Rosberg, con la banda de canciones, y les recomiendo que la chumeen ahí, que hay otras canciones que están muy buenas. Bueno. Así que con esa recomendación de Federico Lezama nos vamos a la tanda y ya volvemos. ¿Quién dijo solo se avanza con lo